Hola, esta va a ser la tirada de septiembre. La justicia. No hace mucho hice un video al respecto sobre qué es lo que era la justicia. Y bueno, en pocas palabras, es un mes en el que, si nosotros así lo decidimos, vamos a hacer conciencia acerca de lo que realmente necesitamos. Si necesitamos cambiar nuestra situación, si necesitamos movernos en nuestro trabajo, si necesitamos cambiar nuestras conductas, nuestras costumbres o nuestros patrones, si necesitamos desechar conductas, patrones, si queremos olvidarnos de aspectos del pasado que hemos ido cargando con el tiempo. Es un momento en el que nos damos cuenta qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Un momento en el que también recibimos, nos cae el 20 acerca de lo que hemos estado haciendo en el pasado, lo que queremos para nuestro presente y cómo visualizamos nuestro futuro. Algo también muy importante es empezar ya sea a retomar nuestro camino, cambiar el curso de nuestro camino, darnos cuenta de las cosas que nos disgustan, las cosas que realmente no queremos, las situaciones que no queremos que se repitan, tanto con nosotros mismos, las situaciones que están en nuestras manos y que nosotros podemos cambiar. Es un momento en el que nosotros decidimos qué es lo que queremos para nosotros y qué no queremos más en nuestra vida, qué no queremos en nosotros mismos. A lo mejor queremos empezar a bajar de peso, a leer más, tenemos nuevos objetivos, nuevas metas, las queremos alcanzar, o sencillamente nos damos cuenta que para alcanzar esas metas tenemos que cortar con ciertas actitudes que no nos ayudan a conseguir nuestras metas. Algo muy importante es que estamos dispuestos a cortar con el pasado, cortar con situaciones que no queremos que se repitan, situaciones de las que ya hemos aprendido de nuestros errores y queremos seguir hacia adelante, queremos continuar con nuestra vida, continuar con nuestras metas. La templanza nos da creo que nos da es un mes donde vamos a tener muchos momentos eureka. Nos vamos a encontrar y vamos a encontrar en nosotros mismos ciertas conductas que hemos tenido en el pasado, momentos en los que ya no queremos seguirnos preocupando por el pasado, sino nos queremos preocupar por el presente y construir nuestro futuro con base en este presente. Han sido momentos en los que no hemos estado en el presente, que hemos estado melancólicos, hemos tenido ciertas etapas de depresión, ciertos momentos de angustia, de melancolía, de nostalgia, de remembranza, y al mismo tiempo hemos tenido también momentos de estrés, de ansiedad, de sentimientos de que no hemos cumplido con las metas que nos hemos propuesto, el miedo hacia lo que va a pasar, creamos escenarios en los que a lo mejor visualizábamos situaciones muy extremas,
en las que no eran favorables para nosotros o para nuestros familiares. Hemos estado viviendo en el pasado, en el futuro, no hemos estado en el presente. Hemos estado fuera de nosotros mismos, por así decirlo. A lo mejor ni siquiera nos reconocíamos a nosotros mismos. No nos veíamos de frente, no queríamos admitir ciertas conductas que teníamos con nosotros mismos y hacia los demás. Pero creo que nos hemos estado dando cuenta de ciertas conductas que teníamos, de esos miedos que teníamos hacia el futuro, exigiéndonos a lo mejor cosas que no eran tan aterrizadas o tan reales, buscando metas que a lo mejor estaban fuera de nuestras expectativas en ese momento. No estábamos siendo realistas con nosotros mismos. Es un mes en el que nos damos cuenta de muchas cosas de nosotros mismos. Es una época donde nos volteamos a ver a nosotros mismos, nos conocemos un poco más de cierta forma, empezamos a dejar ciertas conductas y ciertos patrones, situaciones en las que se dan debido a que no fluimos con lo que pensamos, lo que sentimos. No fluimos y nos enganchamos con noticias que nos dan, con situaciones externas, con las cosas que nos dicen nuestra pareja, nuestros familiares. Cuando todos esos sentimientos no se procesan y los dejamos juntar, nos enojamos, nos exasperamos por lo que nos dicen nuestros seres queridos. Empezamos a acumular esos sentimientos pues negativos de cierta forma, porque a fin de cuentas no nos están beneficiando, y entonces van a ir repercutiendo sobre todo en situaciones, problemas estomacales, mala digestión, estreñimientos, diarreas, diferentes situaciones que tienen que ver con los sentimientos y cómo tomamos, cómo procesamos lo que viene del exterior. Todas esas situaciones que hemos tenido en el pasado, nos estamos dando cuenta del por qué nos han hecho daño, por qué nos han lastimado, por qué nos enganchamos, por qué hacemos berrinche, por qué no fluimos con las situaciones. Nos damos cuenta de todos estos patrones que hemos estado realizando. Queremos cambiar, queremos buscar estar bien con nosotros mismos, queremos estar en paz con nosotros mismos y asimismo con nuestro alrededor. En el caso de México, septiembre es un periodo de tiempo en el que es de mucha convivencia con nuestros familiares, con parientes, con nuestros vecinos. Es una época donde muchas veces nos juntamos para comer, para festejar, para celebrar. Y entonces, de alguna u otra forma, las experiencias del pasado no han sido en vano. Vamos a tomar este conocimiento del pasado para fluir de una forma más correcta, para no engancharnos con los comentarios de nuestros familiares, con los consejos de nuestros familiares, muchas veces también aunque sean nuestros familiares, pueden tirarnos mala vibra, tirarnos malos consejos, tirarnos críticas que más que constructivas tienen un cierto dejo de envidia, de enojo, de que no nos vaya bien, solo para hacernos enojar. Pero
el pasado nos ha enseñado que eso no nos ha traído nada bueno. Hemos aprendido del pasado y de nosotros mismos, y esta vez lo que queremos es cuidarnos a nosotros mismos, que no nos importen tanto las críticas de los demás, los consejos de los demás, tomar lo bueno, tomar lo que a lo mejor es provechoso para nosotros, y lo que no conecta con nosotros, desecharlo. No tomar todo, no tomarnos todo tan en serio. Es un momento en que estamos separando lo que, lo que queremos de lo que no queremos, lo que nos favorece a lo que nos hace daño, y estamos quedando no solo con lo que conecta con nosotros, con lo que, no, lo que nos ayuda y lo que nos aporta para nuestro camino, ya sea profesional o nuestro camino en la vida, y estamos tratando de eliminar y desechar todo lo que no es nuestro, todo lo que no nos aporta. Y si continuamos con esa práctica, eventualmente nos vamos incluso a separar de estas prácticas. Va a llegar un momento en el que vamos a fluir con nosotros mismos, incluso nuestra salud va a mejorar, nuestras emociones van a mejorar, vamos a encontrarnos más felices de cierta forma, más libres, vamos a dejar de cargar esos pesos que hemos decidido cargar durante tanto tiempo, y que hoy en día nos damos cuenta que siempre hemos podido librar esas cargas, soltar esas cargas, y entonces nos sentimos ligeros, tanto de pensamiento, de emociones, incluso de forma física. Nos sentimos más ligeros, sentimos que nuestro organismo funciona de mejor forma, vamos a sentir, nos vamos a sentir livianos, ya no vamos a estar sintiendo esa pesadez que hemos estado sintiendo durante mucho tiempo. Es una etapa de descubrimiento personal, una etapa en donde aprendemos de nosotros mismos, diferenciamos lo que nos ayuda de lo que nos está estorbando, empezamos a ver por nosotros mismos, ya no tanto por los demás, o por nuestra familia o por nuestros padres, sino al momento de liberarnos y de entender qué es lo que queremos nosotros, con base en nuestras decisiones y no con base en la de nuestros padres. No por buscar nuestra propia felicidad estamos siendo egoístas con los demás, sino a partir de esa individualidad es como nosotros podemos en determinado momento, si así lo decidimos nosotros y si así lo deciden nuestros familiares, llegar al punto en el que nosotros estemos bien, y a partir de eso poder ayudar a los demás, poder ayudar a nuestros padres, poder ayudar a nuestros familiares. Pero primero tenemos que ver por nosotros. Decidimos fluir con toda la información que está, toda la información que nos llega de afuera, o decidimos cerrarnos, frustrarnos, enojarnos y estresarnos por todo lo que está afuera, y esa misma frustración, estrés se va a convertir en una enfermedad, en algún daño físico, ya sea que repercuta directamente en el estómago, en nuestra salud, en nuestra cabeza, dolores de cabeza, migraña, que estemos cansados, que no tengamos fuerza, que no tengamos energía, pero en general es un mes en donde hemos aprendido del pasado, en donde nos estamos conociendo realmente a nosotros mismos, estamos eliminando lo que no queremos,
nos estamos quedando con lo que realmente necesitamos y sentimos que conectamos con eso, y en algún punto vamos a pasar a una etapa en la que nos vamos a sentir más ligeros, tanto en los sentimientos, tanto físicamente. em, Nos vamos a quitar preocupaciones que nosotros mismos nos habíamos comprado, que nosotros mismos estábamos cargando, preocupaciones que ni siquiera eran de nosotros, que a lo mejor eran de nuestros padres, que eran de nuestra pareja, eh, pero eso no significa que no nos importe. Lo que significa es que lo hacemos desde otra perspectiva, desde ya no nos enojamos por las situaciones que pasan, sino de una forma más consciente y fluida tratamos de resolver las cosas y tratamos de hacer lo que podemos desde donde podemos. No luchamos contra las situaciones, sino las rodeamos o fluimos a través de ellas. Em, Creo que es un momento de mucho aprendizaje, y en donde vamos a poner a prueba lo que hemos aprendido. Si nos creemos ser una persona que está en su centro y que tenemos la situación bajo control y que hemos aprendido de nosotros mismos, creo que va a ser un mes en el que se nos va a poner a prueba para que nosotros mismos comprobemos si es cierto que ahora fluimos más, que ahora nos conocemos más y que podemos controlar las situaciones sin engancharnos con tanto las situaciones como con nuestros sentimientos y con nuestros pensamientos. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudarías mucho si le das like. Si crees que de alguna forma le puede servir a alguien más, te agradecería que lo compartieras. Nuevamente, gracias.